Buenos días, jóvenes. Soy la profesora Yomaira Herrera y hoy trabajaremos con los contenidos académicos del momento 1 correspondientes a la asignatura de Taller de Lectura y Redacción 1 del semestre 2020B. Iniciamos. En los contenidos del momento 1 tenemos los siguientes. En el bloque 1, titulado Proceso Comunicativo, tenemos la lectura 1, la comunicación y sus elementos. Lectura 2, funciones del lenguaje. En el bloque 2, titulado Proceso de la lectura, tenemos las siguientes. Tema 3, pertinencia de la lectura. Lectura 4, estrategias de comprensión lectora. Lectura 5, tipos de lectura. Tema 1. Los elementos de la comunicación. Aquí es donde analizaremos los diferentes elementos que se involucran en un proceso comunicativo. Para ello, te presento este esquema. Como primer elemento tenemos emisor o enunciador, quien es el que se encarga de enviar el mensaje. Mensaje es la información que se desea transmitir. Receptor o enunciatario es quien recibirá el mensaje. Código es el lenguaje que se empleará para emitir el mensaje. Canal es el medio por el cual será enviado, que puede ser oral, puede ser escrito o puede ser electrónico. Bien, como siguiente elemento tenemos el ruido. El ruido son aquellas interferencias que se pueden presentar al momento de enviar el mensaje. Como siguiente elemento tenemos retroalimentación. La retroalimentación es el intercambio de roles entre emisor y receptor, es decir, se da cuando hay una interacción entre ambos. Y como último elemento tenemos el contexto, que es aquellas circunstancias que rodean todo el proceso de la comunicación. Tema 2. Funciones del lenguaje. Como primera función tenemos la emotiva o expresiva, que es la que se centra en el emisor y que pone en manifiesto emociones, sentimientos y estados de ánimo. Por ejemplo, me encantan los días como el de hoy. La siguiente función es la conativa o apelativa, que es cuando queremos que el receptor haga algo por medio de alguna orden o alguna pregunta. Por ejemplo, mamá, ayúdame por favor, no puedo sola. La siguiente función es la referencial o informativa, que tiene como objetivo principal transmitir información, como por ejemplo, el 15 de mayo inicia formalmente la temporada de huracanes. La siguiente función es la metalingüística, que se encarga de explicar el significado de las palabras. Por ejemplo, el significado de escarmentar es corregir con rigor de obra o palabra a quien ha errado para que se enmiende. La siguiente función es la función fática, que se emplea para iniciar, mantener o prolongar una comunicación con el receptor. Por ejemplo, ¿todos están escuchando claramente la pronunciación? Y por último, tenemos la función poética, que se centra más en cómo vamos a decir el mensaje, utilizando las palabras adecuadas para embellecerlo. Por ejemplo, tu aroma es tan fresco como la brisa marina en las mañanas. Tema 3. Pertinencia de la lectura. En esta lectura analizaremos las 3 etapas que debemos llevar a cabo para realizar una buena lectura de comprensión. En la primera etapa, que es antes de la lectura, debemos responder las siguientes interrogantes. Primero, ¿para qué voy a leer? Necesito determinar los objetivos de mi lectura. Siguiente, ¿qué sé de este texto? Es decir, activar mis conocimientos previos. Y, como último, ¿de qué se trata este texto o qué me dice su estructura? Voy a empezar a formular hipótesis y hacer predicciones sobre lo que voy a leer. En la siguiente etapa, durante la lectura, es común que realicemos las siguientes actividades, ya sea que subrayemos las ideas principales, que subrayemos aquellas palabras cuyo significado desconocemos
para posteriormente buscarlas en un diccionario o crear imágenes mentales al momento de que estamos leyendo. Esas son las más comunes, pero también podemos realizar cualquiera de las siguientes. Y por último, en la etapa 3, después de la lectura, yo lo que voy a hacer es mostrar los conocimientos que adquirí de esa lectura por medio de algún organizador gráfico, de algún resumen o alguna síntesis. Tema 4. Estrategias de comprensión lectora. Aquí analizaremos dos estrategias que podemos aplicar al momento de realizar nuestra lectura. La primera estrategia es la lectura referencial, que tiene como objetivo identificar elementos claves tales como el autor del libro, el título, la fecha de publicación, entre otros datos. Es decir, solamente aquellos datos que nos van a servir como referencia, mientras que la lectura inferencial tiene como objetivo mejorar la comprensión lectora, es decir, consiste en realizar una lectura crítica y reflexiva. En esta estrategia se registra, se sintetiza, se reorganiza información para emplear en un sentido crítico y comprender la ideología del autor. Esto quiere decir que el autor aportará sus conocimientos sobre el tema. Y por último, tema 5, titulado Tipos de lectura. Aquí vamos a analizar tres diferentes tipos de lectura. La primera, lectura estructural, consiste en analizar el texto con el objetivo de identificar núcleos de información. Se intenta conocer el tipo de libro, el autor, cuál es su estructura, identificar ideas principales y secundarias, es decir, tener una revisión general de un libro. En la lectura analítica, tenemos que es un proceso que está destinado principalmente a la comprensión, por lo que se debe realizar con detenimiento para conocer el tema, saber cómo se desarrolla y tener que distinguir contenidos relevantes. Mientras que en la lectura crítica, este es un proceso más minucioso, reflexivo y analítico, que tiene como objetivo que el lector evalúe la relevancia del texto, contraste información y aporte sus opiniones sobre el mismo. Bien, jóvenes, hemos terminado con la clase del día de hoy. Cuídense y quédense en casa.